nuevamente. Nos volvemos a encontrar en este diplomado de contratación pública. El día de hoy nos corresponde ya la 7ª sesión del módulo 3º, correspondiente al módulo de procedimientos de selección. Y esta noche, a través de la sesión número 7, nos corresponde hablar de 3 temas también importantes y trascendentes en la contratación pública, sobre todo en el procedimiento de selección. Y me estoy refiriendo a los desiertos, a la figura de la cancelación y a la figura de la nulidad del procedimiento de selección. Vamos a ver que estas 3 formas pueden concluir, por decirlo así, el procedimiento de selección que se estaba convocando. Aunque el desierto no necesariamente va a implicar la finalización de un procedimiento de selección, porque vamos a ver que luego de declarar un desierto se podrá volver a convocar el procedimiento de selección. Entonces, el día de hoy vamos a conversar teóricamente sobre estos temas, nulidad, desierto, cancelación. ¿Cuándo procede declararse desierto y cuáles son sus formalidades? ¿Cuándo procede declarar un procedimiento de selección cancelado y cuáles son sus requisitos y formalidades? ¿Y cuándo procede declarar una nulidad? Vamos a ver que la nulidad puede presentarse en 2 momentos. Una hasta antes de la suscripción del contrato y la otra suscrito una vez el contrato. Vamos a verificar el día de hoy cuáles son también las causales por las cuales podría declararse la nulidad de un procedimiento de selección o la nulidad de un contrato. Pues bien, vamos entonces a ir avanzando con esta lámina y bueno, al finalizar la sesión vamos a poner algunos casos prácticos para que ustedes puedan diferenciar, puedan discernir e indicarme si se trata de una declaración de desierto o si se trata de una cancelación o de la figura de una nulidad. Muy bien. Ya saben, igual que en cualquier momento pueden hacer las consultas. Yo estoy permanentemente revisando el chat para poder saber si tienen ustedes alguna duda o alguna consulta en específico. Bien, empezamos entonces con la declaratoria de desierto. ¿Cuándo se declara desierto un procedimiento de selección? La norma, a través de su artículo 65 del reglamento y el artículo 29 de la ley de contrataciones, establece que un procedimiento de selección se declara desierto cuando, primer supuesto, no se reciben ofertas, es decir, ningún postor puede ser que se haya registrado pero no llegó a presentar ofertas, es decir, la entidad no tuvo ninguna oferta para evaluar. Segundo supuesto, que aún habiendo ofertas, es decir, aún habiendo participación de los postores, ninguna de las ofertas presentadas resulta ser válida. ¿Por qué? Porque probablemente o no fue admitida, o fue rechazada, o en todo caso fue descalificada. Lo cierto es que al finalizar las etapas de la admisión, evaluación y calificación, no existe o no queda ninguna oferta válida. Esos son entonces los motivos que establece la norma de contrataciones para que pueda declararse desierto un procedimiento de selección. La norma establece que en el caso de la subasta inversa electrónica, queda desierto el procedimiento de selección cuando no se cuenta con 2 ofertas válidas. Acuérdense que cuando hemos hablado del procedimiento de selección de la subasta inversa electrónica, hemos dicho que es el único procedimiento donde se necesita que para poder darle validez al procedimiento existan por lo menos 2 ofertas válidas, ¿cierto? Cuando menos. Entonces, en este caso, si no hay 2 ofertas válidas en el procedimiento de la subasta inversa electrónica, la norma establece que también debe procederse a declararse desierto ese procedimiento de selección. Y esa es una situación que en las subastas inversas complica más aún, ¿verdad? Porque como hemos conversado,
suele pasar que no hay muchos proveedores que quieran o sepan participar a través de la subasta inversa electrónica. Pues bien, veamos qué más es lo que nos establece el reglamento respecto a la declaratoria del desierto. La norma establece que cuando los procedimientos de selección sean declarados desiertos, la siguiente convocatoria, por eso les decía, con el desierto no culmina el procedimiento de selección. El desierto implica que la entidad, al no haber obtenido una oferta con un postor con el que se suscribe un contrato, tienen la obligación de seguir buscando en el mercado, es decir, de volver a convocar el procedimiento de selección. Por eso es que deberá efectuar la siguiente convocatoria siguiendo el mismo procedimiento de selección. Solamente en el caso de la licitación pública o del concurso público, la siguiente convocatoria se efectuará siguiendo el procedimiento de la adjudicación simplificada. Entonces, si nosotros hemos convocado primera convocatoria de una adjudicación simplificada y queda desierta esa adjudicación simplificada, la siguiente convocatoria, ¿qué procedimiento de selección deberé convocar? Para ver si están allí. Si es que es una adjudicación simplificada que queda desierto. Luego del desierto, les indicaba, no significa que el procedimiento haya concluido allí. La entidad tiene la obligación de seguir convocando esa contratación. La segunda convocatoria que realice de esta adjudicación simplificada, ¿a través de qué procedimiento deberá realizar? Chicos, deberá realizarla a través de la misma adjudicación simplificada. Pero si se trata de una licitación pública o de un concurso público, la siguiente convocatoria deberá realizarse a través de una adjudicación simplificada, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, solamente el concurso público y la licitación pública, cuando en primera convocatoria queden desiertos, la siguiente convocatoria, es decir, la segunda convocatoria, deberá convocarse a través de una adjudicación simplificada, ¿ya? En el caso de la subasta inversa, como les mencionaba, la norma precisa algo importante, ¿ya? Dice, si una subasta inversa electrónica es declarada desierta por segunda vez, es decir, la primera convocatoria, subasta inversa, quedó desierta porque no había dos ofertas mal. Segunda convocatoria, ¿a través de qué procedimiento? Nuevamente subasta inversa. Vuelvo a convocar, no hay nuevamente dos ofertas válidas, vuelve a quedarse desierto. Recién allí la norma establece que la siguiente convocatoria podrá realizarse a través de una convocatoria de una adjudicación simplificada, ¿ya? Que establece literalmente la norma. Si una subasta inversa electrónica es declarada desierta por segunda vez, la siguiente convocatoria dice, se realiza bajo el mismo procedimiento, salvo que la entidad, como resultado del análisis efectuado en el informe de declaratoria de desierto, determine que su convocatoria puede realizarse a través de una adjudicación simplificada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos respecto a la declaratoria de desierto en la subasta inversa. La declaratoria de desierto implica que el comité a cargo del procedimiento de selección o el órgano encargado del procedimiento de selección elabore un informe. En este informe debe señalarse textualmente cuáles consideran que fueron las causas que motivaron que el procedimiento de selección haya quedado desierto, ¿ya? Y la pregunta que por ahí siempre me hacen, ¿no? Me dicen, doctora, pero yo como comité, ¿cómo voy a saber por qué quedó desierto? Pues, o sea, no sé, no, o sea, yo no recibí ofertas, nadie se inscribió. Entonces, lo más sencillo sería colocar, bueno, porque no se registraron participantes. Lo recomendable en estos casos es saber por qué los postores, por ejemplo, no presentaron ofertas, ¿sí?
de repente estoy poniendo algo mal en mis bases que no permite una participación de una pluralidad de postores. De repente mis bases o mis términos de referencia o mis especificaciones técnicas están siendo demasiado exigentes y no permite o no da oportunidad de competencia. Entonces, ¿cómo puedo saber cómo puedo obtener esa información? Esa información la puedo obtener del mercado, es decir, de los postores. Por allí podría justificarse la remisión de un correo electrónico a las personas o a los participantes que se registraron en el procedimiento de selección, pero que no presentaron ofertas. O de repente a los postores o a los proveedores que participaron en el estudio de mercado, pero que no se inscribieron ni se llegaron a presentar las ofertas. Por allí puedo obtener de repente información que un postor me diga lo que pasa es que el valor referencial o el valor, bueno, en bienes y servicios no hay valor referencial, pero es un valor estimado, ¿no es cierto? Lo que me podrían decir es que no se encuentra la totalidad de bienes, hay escasez de esos bienes, o tal vez me podrán decir que el plazo es demasiado corto, entre otras situaciones. Lo cierto es que el órgano encargado de las contrataciones o el comité que se encuentre a cargo del procedimiento de selección tiene entonces la obligación de emitir ese informe en el que justifique y evalúen las causas que motivaron que ese procedimiento haya sido declarado desierto. ¿Y por qué? Porque justamente cuando hemos hablado de los principios, hemos mencionado que a la entidad no convoca un procedimiento porque sí, ¿cierto? Porque quiere perder su tiempo. La entidad convoca un procedimiento porque quiere llegar a suscribir un contrato. Entonces, si es que convoca un procedimiento y no recibe ofertas, quiere decir que algo estuvo mal. Entonces, queremos saber qué fue lo que pasó para poder corregirlo, para que en la siguiente convocatoria no vuelva a suceder lo mismo. Como dice su compañero Neisser, de repente se exigen requisitos que cualquier empresa no cumple y por lo tanto están restringiendo la competencia, ¿no es cierto? Puede ser que los postores revisen la plataforma, revisen el proceso y digan, no, ¿sabes qué? Ya eso tiene nombre y apellido, ya para qué me presento, voy a perder, ¿no? Una cosa así. Tal vez es una percepción errada de los postores y que de repente por no atreverse a participar en el procedimiento de selección y hacer las consultas y observaciones en la etapa que corresponde, dejan pasar una oportunidad para poder participar en una contratación con el Estado. ¿Ya? Este informe que elabore el OEC o el comité debe estar dirigido al titular de la entidad o al funcionario que haya delegado dicha función, es decir, la aprobación del expediente. Posteriormente a la realización de este informe, el comité debe proceder a elaborar nuevamente las bases. Y una vez elaboradas las bases, corregidos los errores que se puedan advertir de este informe, volver a convocar. No necesito una nueva aprobación del expediente salvo que se haya hecho alguna modificación, ya sea en el valor o en todo caso en los términos de referencia. De ser así, sí necesitaría la aprobación de un nuevo expediente de contratación. Muy bien. Vamos a avanzar con esta lámina. Esta lámina ya la hemos visto, ya hemos mencionado qué es lo que pasa cuando los procedimientos de selección se declaran desiertos, ¿no es cierto? Hemos explicado, en este caso, la siguiente convocatoria se va a efectuar siguiendo el mismo procedimiento de selección, salvo en el caso de las licitaciones públicas y en el concurso público que la siguiente convocatoria se tendrá que convocar a través de una adjudicación simplificada, ¿verdad? Lo hemos explicado hace un momento. Eso también lo acabo de mencionar, que solamente se va a requerir contar con una nueva aprobación del expediente técnico, del expediente de contratación, cuando en el informe que haya remitido el OEC o el titular se advierta que la declaración del desierto se debió al tema de que se debió ajustar alguna parte del requerimiento. ¿Y qué pasa si es que es así? O sea, ¿qué pasa si es que yo como comité
envío los correos a los postores, a los que se inscribieron y no presentaron ofertas, y me mencionan de que hay unas características del producto que solamente puede cumplirse por determinada marca y que por lo tanto no permite una pluralidad de postores para la participación. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros como comité tenemos la obligación de remitir esa información al titular de la entidad y al área usuaria, para que el área usuaria sea la que evalúe si es que corresponde o no la modificación de ese requerimiento. Probablemente el área usuaria diga, oye, sí, pues tiene razón lo que están diciendo, ¿no? Estamos dirigiendo sin haber querido probablemente la contratación a determinada marca o a determinado producto. Entonces podemos en esa oportunidad hacer un ajuste del requerimiento y la segunda convocatoria realizarla ya con las modificaciones pertinentes, ¿ya? Solamente si hay modificación del requerimiento, se necesita una nueva aprobación del expediente. De no ser así, continuaremos con el mismo expediente y simplemente el comité de selección volverá a elaborar sus bases en segunda convocatoria y colocará y convocará el procedimiento de selección de la misma forma a través de la plataforma del SEAS. Muy bien. Estos son entonces los motivos por los cuales se puede declarar desierto un procedimiento de selección. En relación al desierto del procedimiento de selección, la norma de contrataciones establece también que cuando se declara desierto el procedimiento de selección convocado para la contratación de seguros patrimoniales, en este caso se establece que luego si la entidad verifica que la empresa de seguros puede en este caso utilizar los siguientes mecanismos, ¿no? Utilizar lo que establece la norma, que es contratarlo a través de una empresa internacional o de una empresa extranjera, siguiendo los procedimientos que corresponden. Luego, ¿qué más tenemos respecto al desierto? Únicamente ese es el artículo que la norma de contrataciones nos menciona el tema del desierto. El artículo 65 del reglamento y el artículo 29 de la ley. Son los que regulan el tema de la declaratoria de desierto. Este informe del que les estuve comentando también debe registrarse en la plataforma del SEAS, ¿ya? Para que igual todos los postores puedan revisar la información. Me pregunta su compañero Neisser. Si declara desierta la convocatoria, ¿existe un plazo para volver a convocar nuevamente? No, Neisser. Recuerda que la entidad al interno no tiene plazos, porque se supone que es ella la más interesada en poder convocar de manera eficiente y oportuna sus procedimientos. Por lo tanto, no tiene un plazo fijo de esa nueva convocatoria. La idea central es que si tú como entidad estás preocupada por convocar un proceso que se declara desierto, lo lógico es que lo convoques inmediatamente, ¿cierto? Porque se entiende que es una necesidad para tu entidad, pero no hay plazos, Neisser. Bien, entonces esos son los supuestos y el procedimiento para la declaratoria de desierto. Recuerden entonces que el desierto no implica la culminación del procedimiento de selección, porque al volver a convocar en segunda convocatoria, sigue siendo el mismo procedimiento de selección. Lo que no pasa con la figura que vamos a ver a continuación, que es la figura de la cancelación. La cancelación la encontramos regulada en el artículo 67 del reglamento y el artículo 30 de la ley de contrataciones. ¿Y qué es lo que nos establece el reglamento y la ley respecto de la figura de la cancelación? La norma establece que la entidad pública puede cancelar el procedimiento de selección, ¿ya?, en cualquier momento previo a la adjudicación de la buena propia. Esta figura es una de las muestras de cómo el Estado en este procedimiento de selección tiene prerrogativas distintas, ¿ya? Tiene prerrogativas distintas a las que puede tener un proveedor, porque el proveedor
tiene la obligación de presentar ofertas y de mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato, ¿cierto? En cambio, la entidad sí puede, ¿correcto?, cancelar el procedimiento de selección antes, ¿sí?, de haber otorgado la buena pro o previo a la adjudicación de la buena pro. Y esto de aquí ha ido, digamos, mejorando un poco, porque en la actualidad la norma le establece a la entidad la posibilidad de poder cancelar un procedimiento de selección, pero le establece ciertas causales y además también le impone una cierta restricción o una especie de, entre comillas, sanción por cancelar el procedimiento. Y vamos a ver cuál es esa, entre comillas, sanción que se le aplica a la entidad por no o por cancelar el procedimiento de selección. Primero veamos cuáles son los motivos para poder declarar la cancelación del procedimiento de selección. ¿Cuándo puede declararse la cancelación del procedimiento de selección? Se puede declarar cancelado por una fuerza mayor, por un caso fortuito. Ya sabemos que la fuerza mayor y el caso fortuito se tratan de hechos ajenos a la voluntad de las partes, que pueden generarse a través del obrar humano o a través de la naturaleza, son impredecibles, son, en este caso también, no se pueden contener, etc., ¿cierto? Entonces, frente a casos de fuerza mayor, caso fortuito, entonces la entidad puede proceder a declarar la cancelación del procedimiento de selección. Por ejemplo, ¿no? De pronto, yo había convocado un procedimiento de selección irresistible, segundo Arcela. Muy bien, gracias por el dato. Impredecibles e irresistibles. Les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, como entidad hemos convocado un procedimiento de selección que tenía como objeto contractual la adquisición de uniformes para el personal de mi entidad. De pronto, nos vemos envueltos en una terrible situación de fuerza mayor, de caso fortuito, generada por la pandemia del COVID-19. Eso implica que nosotros como entidad tengamos que suspender nuestros procedimientos. Y una vez que estos procedimientos han sido retomados, nosotros podremos evaluar si realmente corresponde seguir con esa contratación o de repente ya no, ¿cierto? Podríamos acreditar o sustentar allí un caso fortuito, una fuerza mayor, que en este caso pueden haber hecho que se cumpla el tercer supuesto, que es que desaparezca la necesidad de contratar, ¿ya? También puede cancelarse el procedimiento de selección cuando, pese a que la entidad continúa, en este caso, con la necesidad de contratar, pero el presupuesto inicialmente asignado, en el caso en concreto en el que les estoy poniendo, tenga que destinarse a propósitos de emergencia declaradas expresamente. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Todo tu presupuesto lo vas a asignar para contrarrestar los efectos del COVID. Por lo tanto, si tenías tus otros procedimientos, así hayan estado convocados, deberán ser cancelados, ¿ya? Esa es la figura, entonces, de la cancelación establecida en la norma de contratación. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que establece adicionalmente el reglamento respecto de la cancelación? Lo que establece es lo siguiente. Cuando la entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, ¿a qué se refiere cuando dice total o parcialmente? Los procedimientos de selección pueden convocarse a través de relación de ítems o ítem paquetes, es decir, ítems independientes. Por lo tanto, podría ser que la entidad decida cancelar solamente 2 de los 3 ítems que estaban convocados a través del procedimiento de selección. Por eso, establece que puede ser una cancelación total, que sería de todo el procedimiento de selección, o una cancelación parcial solamente de algunos ítems que así lo deseen. Mi compañero Neisser pregunta, pero siempre y cuando no se haya firmado el contrato o igual.
Non-ACER. Por eso es que estamos mencionando que la cancelación solamente puede darse hasta antes de que se haya adjudicado la buena pro, hasta antes. Si yo ya te adjudiqué, no puedo cancelar el procedimiento. ¿Ya? Vamos a ver que para el tema de la responsabilidad, es decir, para la suscripción del contrato, se da nuevamente un poco esta figura de la cancelación, ¿ya? Que a mí me quedan mis dudas porque la norma es clara. La norma establece que solamente procede la cancelación hasta antes de la adjudicación de la buena pro. Sin embargo, acuérdense de esto, cuando veamos los requisitos y los procedimientos para la suscripción del contrato, vamos a ver que la entidad puede negarse a suscribir el contrato, pero solamente por ciertas circunstancias. Entonces, entre comillas, habría una cancelación, ¿cierto? Ya, pero se entiende que es en una figura posterior, porque la cancelación de la que estamos hablando, que sea por un caso fortuito, por una fuerza mayor, porque haya desaparecido la necesidad o porque tu presupuesto tuvo que ser destinado para otra situación, se entiende que solamente debería existir o debería poder hacerse hasta antes de adjudicar la buena pro, ¿ya? Muy bien, entonces te mencionaba que cuando la entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección por causal debidamente motivada, ¿cuáles son las causales que hemos mencionado? Caso fortuito, fuerza mayor, porque desaparezca la necesidad, o porque aún persistiendo la necesidad, el presupuesto tenga que ser destinado para otras situaciones de emergencia expresamente establecidos en ley. Entonces, lo que tiene que hacer la entidad es comunicar su decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité de selección que esté organizando el procedimiento de selección, debiendo registrarse en la plataforma del SEACE la resolución o el acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta comunicación. Es decir, ¿quién tiene la obligación de colgar en la plataforma del SEACE la resolución que cancele el procedimiento de selección? La obligación la tiene el comité de selección o el órgano encargado que esté conduciendo ese procedimiento. Pero ¿quién lo cancela? El que lo cancela es el titular de la entidad o el funcionario que haya sido autorizado para dicha actuación, ¿ya? Pero es el OSC o el comité quien debe proceder a registrar esta cancelación. Y aquí viene la especie de sanción que les mencionaba. La cancelación, ¿ya?, implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, ¿ya?, salvo que la causal de la cancelación sea la falta de presupuesto. O sea, es que en realidad hay muchas situaciones, ¿verdad? Puede ser que hay algunas entidades que el titular de la entidad verifica que el que va a ganar la buena pro, ¿no? No ha presentado sus documentos, qué sé yo, no va a poder ganar la buena pro y que más bien parece que se le va a adjudicar la buena pro a otro postor, lo que hacían algunas entidades es declarar nulo el proceso de selección. Cancelar el procedimiento de selección, aduciendo a cualquiera de estas causales. Luego volvían a convocar el mismo procedimiento de selección. Entonces, lo que establece la norma es un ratito, entidad. Si tú vas a cancelar un procedimiento de selección, ten cuidado, porque si tú cancelas ese procedimiento, ya no vas a poder convocar nuevamente el mismo procedimiento durante este ejercicio presupuestal, ¿ya? Tendrás que esperar hasta el próximo ejercicio presupuestal para que puedas convocar tu procedimiento, salvo que el motivo por el cual tú estás cancelando sea el tema presupuestal. Solo allí, sí, en este mismo ejercicio presupuestal, podrás volver a convocar cuando tengas el presupuesto, ¿ya? Esto también se hace con la finalidad, pues, de que a veces las entidades también corresponde declarar una nulidad del procedimiento de selección, pero como la nulidad genera responsabilidades,
¿no? Al menos así lo establece la norma de contrataciones, prefieren a veces de cancelar su proceso, que es lo más fácil, pues, ¿no? O sea, que no te va a generar una especie de responsabilidad. ¿Ah? Entonces, por eso es que la norma no permite que se vuelva a convocar el mismo procedimiento de selección si es que se ha cancelado el procedimiento. Salvo, como les vuelvo a repetir, que el motivo sea, esté relacionado al tema de presupuesto. A ver, su compañero Víctor nos hace una pregunta. Pero la cancelación después de la adjudicación procede por causas atribuidas al proveedor. Lo que pasa es que no existe propiamente la cancelación después de la adjudicación. Lo que existe ya en la figura después de la adjudicación, lo que existe es la negativa de suscribir el contrato por parte de la entidad. Ya no es una cancelación, sino es que la entidad establece la norma, y lo vamos a volver a repetir cuando veamos la parte de ejecución contractual. Lo que establece la norma es que la entidad puede negarse a suscribir el contrato, que es diferente a una cancelación, ¿no? Puede negarse a suscribir el contrato, ¿ya? Y te establece nuevamente motivos, ¿no? Causa, caso fortuito, fuerza mayor, o porque el presupuesto haya tenido que ser destinado para otro fin, ¿ya? Muy bien, ese es entonces el tema de que la entidad pueda negarse a suscribir el contrato. Cuando la buena pro ha quedado consentida, la clase pasada lo vimos, primero se otorga la buena pro y luego del plazo de 8 días o 5 días, dependiendo del procedimiento de selección, la buena pro queda consentida. Se registra el consentimiento y a partir del día siguiente del consentimiento de la buena pro, las partes, es decir, la entidad del contratista, tienen la obligación de suscribir el contrato. Ahora, la norma establece que la entidad podría negarse por tales supuestos, ¿no? Eso se conoce entonces como la negativa a la suscripción del contrato, ¿ya? Muy bien. Avanzamos. La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación debe estar debidamente motivada y es emitida por el funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro de igual o superior nivel. ¿Y por qué debe estar motivada? Porque podría generarme responsabilidades, ¿no? Entonces, por eso es que la norma exige que esa resolución deba estar motivada para poder justamente deslindarse de responsabilidad. Y la norma establece que la entidad no incurre en responsabilidad respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas por el solo hecho de cancelar el procedimiento. ¿Por qué? Porque en este caso, podría ser que el proveedor haya incurrido en gastos, ¿no? Oye, me has hecho tramitar, vamos a imaginar pues que sea, se me ocurre, vamos a imaginar para que sean gastos mayores, ¿no? Es un proceso de obras, ¿correcto? Es una contratación de obras donde se ha solicitado como un requisito de presentación en las ofertas o la famosa línea de crédito, ¿no? La famosa línea de crédito exige de que las empresas que van a participar en el procedimiento presenten una línea de crédito que por ahí les puede irrogar algunos gastos, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes que los proveedores tramiten sus líneas de créditos, saquen sus copias de las vigencias de poder, tramiten de repente alguna certificación, algún ISO, etcétera, ¿no? Para poder participar en el procedimiento de selección, esperando, pues, ser adjudicado con la buena pro, ¿no? Y de pronto, que ustedes estén en pleno procedimiento, hayan presentado ofertas, y la entidad les diga, bueno, la verdad es que ya no voy a contratar, quiero cancelar el procedimiento. Entonces, por ello, es que se necesita que esté motivado y sustentado. ¿Ya? Eso debe ser motivado y sustentado. Y vuelvo a indicar que la norma sí ha señalado
que la entidad no incurre en responsabilidad en el caso, pues, no pueda cancelar el procedimiento de selección. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto de la cancelación del procedimiento, entonces? En la cancelación ya saben que solamente puede realizarse hasta antes de la adjudicación de la buena prueba. Veamos entonces ahora un capítulo o un tema interesante. Y ese tema está relacionado a la nulidad del procedimiento de selección. La nulidad la encontramos contenida en el artículo 44 de la ley. ¿Y qué es lo que establece el artículo 44 de la ley? ¿O qué es la nulidad? La nulidad es una figura jurídica que realmente está contemplada en la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Qué es lo que implica la nulidad? La nulidad es una, vuelvo a repetir, es una figura jurídica que tiene por finalidad dotar de legalidad a los actos, corregir los errores de la misma administración para volverle a dar legalidad al procedimiento. Es decir, me he dado cuenta yo misma como entidad que he malogrado, que he cometido vicios, que aquí existe algo que no puede aceptarse. Y por lo tanto, necesito declarar la nulidad de oficio, porque así se la conoce, la nulidad de oficio para poder retrotraer el procedimiento a la etapa en donde yo he detectado que se ha cometido el vicio, para poder subsanarla y para poder continuar sin ningún problema, sin ninguna responsabilidad. Esa es entonces la figura de la nulidad de oficio. La nulidad del procedimiento de selección, ¿sí? Solamente puede darse hasta antes de que se firme un contrato, ¿cierto? Porque hablamos del procedimiento de selección. Pero una vez, ¿qué dirían ustedes? Doctora, entonces quiere decir que una vez suscrito el contrato ya no se puede declarar una nulidad. ¿Qué dicen ustedes? Una vez suscrito el contrato ya no podré decir, oye, un ratito, si hubo un error por aquí. Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Pero las causales establecidas son distintas. Es decir, no puedo alegar un vicio que se cometió en la etapa del procedimiento de selección para poder declarar la nulidad del contrato, porque vamos a ver que son otras causales. Yo me pongo un ejemplo, a ver, si de repente me equivoqué por ahí, pues, en consignar un valor, un criterio de evaluación, un factor de evaluación. Y de pronto, pues, la sumatoria me da 80 y no me daba 90. Y yo le puse 90. Eso es una nulidad del procedimiento, porque en realidad han habido errores en la calificación y yo tendría que declarar nulo. Pero vamos a ver que nadie se dio cuenta, que nadie reclamó y que todo pasó, firmé contrato y estamos en la ejecución contractual. Y de pronto en la ejecución contractual, pues oye, un ratito, mira, me acabo de dar cuenta que el comité al momento de elaborar su acta ha cometido errores y por lo tanto el contrato debe declararse nulo. Ahí ya no procede la nulidad porque ya, digamos, se ha suscrito el contrato y al suscribirse el contrato se estarían, por llamarlo así, validando cualquier error que se haya producido hasta antes de esa fecha. Sin embargo, la norma de contrataciones prescribe causales expresas para declarar la nulidad una vez de que se haya suscrito el contrato. Pues bien, entonces, la nulidad del procedimiento del contrato o del procedimiento de selección ocasiona la obligación de efectuar el deslinde de responsabilidades al que hubiera lugar, lo que no hemos mencionado en el caso de la cancelación, ¿cierto?
En la cancelación, acuérdense, no hablamos de responsabilidad porque simplemente era una decisión, una prerrogativa o una facultad de la entidad. En cambio aquí, hablamos también de una prerrogativa, hablamos también de una decisión o de una facultad, pero esta facultad o esta decisión está haciéndote a ti como administración reconocer que ha habido un error y por lo tanto estás tú en la obligación de que si quieres salvaguardar el proceso, salvaguardar la legalidad del procedimiento, debes identificar el procedimiento, debes identificar el error o el vicio y subsanarlo. Pero para ello debes encontrar responsables. Debes identificar por qué se cometió ese error. Tal vez ese error no fue un error involuntario, sino tal vez fue un error voluntario, ¿no? Para poder determinar la responsabilidad de los que, en este caso, actuaron en el procedimiento de selección. Su compañero Neisser nos hace una pregunta. Si se da cuenta, el que quedó segundo puede reclamar ahí. Antes de que se suscriba el contrato, sí. Para eso hay un periodo. Esa es la clase que vamos a ver la siguiente sesión. El día lunes vamos a ver el recurso de apelación. Para eso se tiene un plazo de 8 o de 5 días después de otorgada la buena pro. Todo ese plazo es el plazo que tienen los postores para poder impugnar cualquier error, cualquier vicio, no me calificaron, me descalificaron, etc. Todo ese plazo hasta que se consienta. Una vez que se consintió, no puede reclamarse nada más de ello, ¿ya? Por eso es que solamente hay un plazo. Tu compañero Víctor menciona, dice, no, porque lo podía, correcto, Víctor, exacto. Víctor está dando respuesta a la pregunta de Neisser, ¿no? Menciona, ¿no? Porque ya podía haberlo hecho antes del consentimiento. Su compañero Jorge menciona, pregunta, ¿no? Como apelación no podría, pero como un escrito libre no habría problema. Claro, su compañero Jorge menciona, dice, como apelación no podría, pero como un escrito libre no habría problema. Claro, nadie te va a rechazar un escrito libre. Ahora vamos a ver qué es lo que se consigue con ese escrito libre. Acuérdate que la entidad no tendría de repente la obligación de responderte, ¿no? O sea, o de decirte, o de darte alguna justificación o sustento, ¿no? Así es, ¿no? Y de repente tú podrías plantear una nulidad, pero vamos a ver también, por ejemplo, que la nulidad, en algunos casos, los proveedores preferían presentar una nulidad antes que un recurso de apelación. ¿Y por qué? Porque en la nulidad no pagaban tasa. En cambio, en la apelación, si yo apelaba y el tribunal o la entidad no me daba la razón, me ejecutan mi garantía. En cambio, en la nulidad no pasa nada, decían. Eso fue así hasta hace un poco tiempo atrás. En la actualidad, y lo vamos a ver de aquí en un momentito también, la norma de contrataciones ha establecido que si alguien quiere pedir la nulidad, ¿ya? También debe seguir el procedimiento que se establece para la apelación. Es decir, debe presentar garantía. Lo cual realmente es, por allí, considero que vulnera muchos derechos o muchos principios del debido proceso de la ley del procedimiento administrativo general, porque no permite pues que cualquiera, en todo caso, ciudadano pueda presentar sus documentos de manera libre, ¿no? Entonces, pero la norma de contrataciones, el legislador ha tenido por conveniente consignar esta información. Su compañero Neisser menciona, lo que pasa es que usted dijo que nadie se dio cuenta, pero saltó ya a última hora, alguien puede reclamar o ya no. Claro, o sea, por eso, puede reclamar Neisser, pero solamente hasta antes que se consienta. Una vez que se consintió, ya nadie puede decir nada, ¿correcto? Salvo, como menciona tu compañero, de repente tú puedes presentar un documento a la entidad y puedes decir, oye, por si acaso, esto está mal, etcétera. O sea, puedes llorar y gritar donde quieras, pero como procedimiento, como apelación, como impugnación, ya no vas a poder conseguir nada. Más aún si es que ya se suscribió el contrato, ¿verdad? Porque ya no entraría dentro de las causales de nulidad del contrato. Bien, el titular de la entidad puede autorizar la continuación de la ejecución del contrato
previo informes técnicos y legales favorables que sustenten tal necesidad. Esta facultad es indelegable. ¿A qué se refiere ello? Primero, reconozcamos qué es lo que implica la nulidad. La nulidad de un acto implica desconocerlo y admitir que no existió. ¿Bien? Es como, por eso es que la declaratoria de nulidad implica de que el titular que declara la nulidad deba retrotraer el proceso a la etapa en donde se haya detectado el vicio. Por ejemplo, me he percatado, estamos en la etapa, se me ocurre, en la etapa de evaluaciones, y me he percatado que en la integración de bases no se han consignado la totalidad de consultas y observaciones que se realizaron. Y es más, también había un informe de OCE que a través de una supervisión de oficio nos indicó que cambiáramos ciertos acápites de las bases y no se ha hecho. Y me doy cuenta. Entonces, lo que corresponde es declarar nulo el procedimiento de selección. Se emite la resolución y se dice, ¿no? Por tales condiciones resuelve declararse nulo el procedimiento de selección y retrotraerse a la etapa de integración de bases, etapa en la cual el comité deberá integrar de manera correcta e incorporar todas las modificaciones producto de las consultas y observaciones y del pliego de absolución de consultas y observaciones y del informe o del oficio remitido por el OCE, etcétera, etcétera. Tercero, como algo indispensable, iníciense las acciones para el deslinde de responsabilidades correspondientes, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Oficina de Recursos Humanos inicia el procedimiento administrativo disciplinario para saber quién fue el culpable. ¿Quién fue el culpable? El comité, pues, ¿no? Ahí tendrán que hacer un procedimiento disciplinario, tendrán que indicarle por qué pasó, tendrán que decir me equivoqué. Bueno, les podrá de repente enviar algún memo, algún oficio, indicándole que tengan mayor cuidado en sus labores, etc., ¿no? También si quieren hacer más escándalo, también lo pueden hacer, ¿no? Pero eso es otra situación, porque ya estaríamos hablando de un procedimiento administrativo disciplinario o tal vez de un procedimiento administrativo sancionador al interno de la entidad. Pues bien, pero eso exige la norma, que en la resolución que se declare nulo el procedimiento, también se inicie o se ordene el inicio del deslinde de responsabilidades. Entonces, mencionábamos que, por ejemplo, si es que nos encontrásemos, este segundo párrafo de la lámina que ustedes ven allí, se refiere a la declaratoria de nulidad ya de un contrato. ¿Por qué? Porque la norma dice, ¿no? El segundo párrafo establece que el titular de la entidad puede decidir continuar con la ejecución del contrato. Es decir, ese contrato es nulo, pero yo, a pesar de que sé que es nulo o que tiene causales de nulidad, ¿cierto? Puedo decidir continuar con la ejecución del contrato, pero previo informe técnico e informe legal que sustenten la necesidad de que yo deba continuar con esa contratación. Lo vamos a explicar mejor cuando veamos cuáles son las causales para la declaratoria de nulidad del contrato. Cuando corresponda, en este caso, al árbitro único o al tribunal arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considera en primer lugar las causales previstas en esta ley, es decir, en la ley de contrataciones y su reglamento, y luego se pueden considerar las causales de nulidad aplicables y reconocidas en el ordenamiento nacional. Es decir, podrían ser las causales de nulidad de la ley del procedimiento administrativo general, entre otros. Cuando la nulidad sea solicitada por alguno de los participantes, y esto es lo que les mencionaba, cuando la nulidad sea solicitada por alguno de los participantes opostores, ¿sí? En el procedimiento de selección, bajo cualquier mecanismo distinto al recurso de apelación,
esta debe tramitarse conforme a lo que establece el artículo 41 de la ley. ¿Y qué es lo que establece el artículo 41 de la ley? Recursos administrativos. ¿Qué es lo que menciona? Las discrepancias que surjan entre las entidades y los participantes opostores en el procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o mejorar los catálogos, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Entonces, con eso ya se han cerrado las posibilidades que les estaba mencionando, ¿no? A las que muchos postores recurrían, ¿no? Incluso nosotros también en el estudio, muchas veces cuando el postor no ha querido presentar una garantía para reclamar una apelación, ¿no? No, doctor, es mucha la garantía de la apelación, prefiero pedir una nulidad. Claro que con la nulidad te corres el riesgo de que la entidad no te haga caso, sí, pero por lo menos molesto, dicen, ¿no? Por lo menos presente. Porque al menos la entidad va a tener la obligación por allí de respondernos, de revisar si es que hay un acto de nulidad o no. Pero ya con esto yo creo que se les ha cerrado las puertas a todos esos postores que aún sabiendo que tienen que interponer un recurso de apelación, prefieren hacerlo a través de la interposición de un pedido de nulidad. Y para que la entidad les pueda atender la nulidad, tienen que presentarlo también a través de, o para que les atiendan, tendrá que presentar una garantía, que es el mismo porcentaje de la garantía del recurso de apelación. Y ustedes saben, pues, que los postores que pierden, ¿no es cierto? Normalmente, ¿qué es lo que hacen cuando no quieren apelar? Tienen dos salidas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas salidas a las que siempre recurren? Presentan su nulidad o presentan una denuncia en el Ministerio Público. Por eso es que también a veces al Ministerio Público las llenan de denuncias sobre supuestas corrupciones en los procedimientos de selección, ¿no? Nosotros tuvimos un caso donde el postor perdió y se fue e interpuso una denuncia por supuestas irregularidades en la contratación. Entonces nosotros preguntamos, pero ¿y por qué, si creías que había irregularidades, por qué no impugnaste el procedimiento de selección? Más aún si el procedimiento de selección por la cuantía iba a tramitarse ante el Tribunal de Contrataciones. Entonces, si tú creías que habían elementos que supuestamente estaban mal enfocados, ¿por qué no presentaste la debida interposición del recurso de apelación, ¿no? Y bueno, y situaciones así. ¿Bien? Muy bien. ¿Quién puede declarar la nulidad del procedimiento o la nulidad del contrato? No quieren arriesgarse a perder la garantía. Claro, nadie quiere arriesgarse a perder una garantía, ¿no? Si sabes que te van a dar la razón, la presentas, ¿no? A veces me dicen, no, doctora, pero ¿y si nos ejecutan la garantía? Y a veces me proponen, doctora, ¿qué le parece si es que me ejecutan la garantía? No le pago nada, pero si no me ejecutan, sí le pago su trabajo. Pero al final el trabajo está ya realizado, ¿no? Como le digo, pero ¿y qué pasa si al final el trabajo de interponer el recurso de apelación ya está realizado? ¿Qué más da si pierdes o ganas? Porque el trabajo ya se hizo. Sí, la garantía es fuerte. Es el 3% del valor de la contratación, ¿no? Es el 3%. Pero bueno, ya ahí está también la decisión de los postores de poder tomar riesgos, ¿no? De poder tomar riesgos. Exactamente, es el éxito, ¿no? Segundo, efectivamente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quiénes pueden declarar la nulidad? La nulidad es una figura que está pensada tanto para el Tribunal de Contrataciones como para la entidad. Pero fíjense ustedes, el Tribunal de Contrataciones solamente puede declarar la nulidad hasta antes de que se firme el contrato. Una vez que ya se firmó el contrato, los únicos que pueden declarar la nulidad sería la misma entidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que establece la norma de contrataciones en relación a la facultad del Tribunal de Contrataciones
para declarar la nulidad. Menciona que el tribunal puede declarar nulo los procedimientos de selección en los casos en que conozca las siguientes situaciones. En caso los actos hayan sido dictados por órganos incompetentes. A ver, por ejemplo, ¿quién tenía que de repente aprobar el expediente de contratación? No lo hizo, sino lo hizo otra persona. ¿Sí? Quien tenía que emitir, de repente, quien aprobar las bases era determinado funcionario y terminó aprobando otro funcionario, un órgano incompetente. ¿Cuándo más? Cuando contravengan normas legales. Por ejemplo, la norma establece que no puedo consignar marcas dentro del procedimiento de selección, sin embargo, en mis bases está allí la marcota así grandota, ¿cierto? Eso es un vicio de nulidad, porque está contraviniendo normas legales. Cuando contengan un imposible jurídico, de repente están queriendo comprar la plaza de armas, pues, ¿no? Quiero comprar la plaza de armas, o quiero comprar la Casa de la Cultura, qué sé yo, ¿no? Contienen un imposible jurídico. Prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma, ¿sí?, que prescribe la norma de contrataciones. ¿A qué se refiere? Cuando un procedimiento de selección no contiene todas las formas o las formalidades que la norma estableció. Por ejemplo, en la subasta inversa, se supone que si un producto está dentro del catálogo de bienes y servicios comunes, debe convocarse a través de la subasta inversa. Y sin embargo, la entidad ha convocado una adjudicación simplificada, así bien suelto de huesos. Entonces, ese procedimiento prescinde de las normas esenciales del procedimiento, porque debería haber sido convocado a través de una subasta inversa. ¿Ya? Esos son entonces los motivos por los cuales el Tribunal de Contrataciones puede declarar la nulidad del procedimiento de selección. ¿Hasta qué momento? Hasta antes de que se suscriba el contrato. Debiendo expresar en la resolución que se expida, para este caso, la etapa a la que deba retrotraerse el procedimiento de selección o, en este caso, el procedimiento para implementar y extender las vigencias de los acuerdos electrónicos de acuerdo marco. Además, también el tribunal puede declarar la nulidad a raíz de un procedimiento, de un recurso de impugnación, de un recurso de apelación. Por eso es que a veces la entidad, el tribunal, cuando los participantes presentan su recurso de apelación, evalúan y si verifican que dentro del procedimiento hay algún vicio, también pueden declarar la nulidad y ya no pronunciarse sobre el fondo del asunto, devolver la garantía y establecer que el proceso es nulo y regresar. Aunque el tribunal en muchos casos prefiere no meterse en un problema de la entidad, asegurarse con su garantía, ejecutar la garantía y finalmente decirle a la entidad que es él el responsable de verificar si existe o no existe una nulidad. Ahora tenemos, ¿cuándo puede? Nelson me pregunta las diferencias de un recurso de impugnación con apelación. Es lo mismo. El recurso impugnativo es aquel que tiene la finalidad de impugnar un acto. Se conoce en el procedimiento administrativo como la apelación, ¿no? La apelación es la impugnación. Son términos nada más. En respecto a la competencia del titular de la entidad, el titular de la entidad tiene competencias para poder declarar nulo el contrato antes del perfeccionamiento del contrato y después del perfeccionamiento del contrato. Antes del perfeccionamiento del contrato, por las mismas causales que hemos visto que el tribunal puede declararlos. ¿Cuáles fueron? Cuando haya sido dictado por un órgano incompetente, cuando contravengan las normas jurídicas o normas legales, cuando obtengan un imposible jurídico y cuando prescindan de las formalidades esenciales. En esos 4 supuestos también
Así como puede el Tribunal de Contrataciones, también la entidad puede declarar la nulidad de su procedimiento de selección. Ya saben, debiendo expresarse en la resolución, que eso es muy importante, hasta qué etapa se va a retrotraer el procedimiento de selección. ¿Ya? Y adicionalmente les menciono también que en este caso el titular también puede pronunciarse por la nulidad cuando en un recurso de apelación advierta que existen vicios de nulidad. ¿Ya? Lo ideal es que si es que el titular advierte vicios de nulidad que se han sido puestos de conocimiento a través, por ejemplo, de una apelación, ya no se pronuncie por la apelación, sino simplemente proceda a declarar nulo el procedimiento. ¿Correcto? Lo que implicaría la devolución de la garantía al participante. Pues bien, esos son los motivos por los cuales pueden declarar la nulidad del procedimiento de selección. Vamos a conversar rápidamente respecto de cuáles son los motivos por los que puede declarar la nulidad después de suscrito el contrato, porque esto lo vamos a ver también probablemente de manera más detallada cuando veamos ya la parte de la ejecución contractual. Porque fíjense, antes del perfeccionamiento del contrato nos encontramos en qué etapa. Antes del perfeccionamiento del contrato, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿En qué etapa de la contratación? En la etapa del procedimiento de selección. O sea, toda la etapa se llama procedimiento de selección, ¿cierto? Que es el módulo que estamos viendo. Y después del perfeccionamiento del contrato, ya estamos en la etapa de ejecución contractual, que es el siguiente módulo. Correcto. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las causales por las cuales puede declararse resuelto, en este caso, o declarar nulo el contrato después de haberse suscrito. Por haberse perfeccionado en contravención al artículo 11. ¿Y qué es lo que establece el famoso artículo 11? El artículo 11 nos habla de los impedimentos para la contratación pública. Es decir, cuando se ha suscrito el contrato con alguien que estaba impedido para contratar. Me pregunta su compañera Maritza, ¿qué pasa cuando en un contrato de servicio se ve envuelto con que el administrador de servicio comienza a solicitar cosas que no estaban contempladas en el contrato? Bueno, eso, Maritza, ya estamos hablando de la etapa de ejecución contractual, ¿no es cierto? Lo que pasa es que simplemente el contratista deberá indicarle de que no puede cumplir con ello porque no son, en este caso, prestaciones establecidas ni en los términos de la referencia ni en el contrato, ¿no? Muy bien. Veríamos eso también en la etapa de ejecución contractual. Pero en este caso, para responder a tu pregunta, no tendría la obligación de cumplirlas porque acuérdense que no está, como mencionó su compañera, no están en los términos de referencia, no están en el contrato. Por lo tanto, no pueden ser exigidas. Entonces, después de suscrito el contrato, por haberse suscrito con una persona que se encontraba impedida para contratar con el Estado. También cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad. ¿Se acuerdan ustedes que la clase pasada, el día jueves, vimos qué es lo que pasaba una vez que se consentía la buena pro? ¿Cuál era la obligación que tenía, en este caso, el OEC respecto de los documentos que había presentado la oferta ganadora? ¿Qué tenía que hacer? Era algo obligatorio. Control posterior, ¿no es cierto? Fiscalizar, ya, correcto. En este caso, como no hay un plazo para el procedimiento de control posterior o de la fiscalización posterior, puede ser que mientras la entidad está haciendo su fiscalización posterior, ya la entidad termine suscribiendo su contrato con ese postor, ¿no es cierto? Y en el transcurso se verifica, cuando ya están en la ejecución contractual, se verifica que hay documentos falsos o con información inexacta. Eso es transgredir el principio de presunción de veracidad. Por lo tanto, se convierte en una causal de declaratoria de nulidad. Miren,
a pesar de que fue algo que sucedió en la etapa previa, pero porque la norma expresamente lo establece, cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad. ¿Cuándo más? Cuando se haya suscrito el contrato, no obstante de encontrarse en trámite un recurso de apelación. El recurso de apelación, cuando un postor presenta su recurso de apelación, se suspende el procedimiento. No puede pasar nada más, todo queda congelado. Si la entidad suscribe el contrato durante este tiempo, pese a que existe un contrato, un recurso de apelación, este contrato suscrito es nulo también, es decir, anulable, ¿no? El titular tendrá que declarar nulo. Cuando no se haya cumplido con las condiciones o requisitos establecidos en la normativa a fin de la configuración de algunos supuestos que habilitan la contratación directa. Hemos visto en este módulo cuáles son las causales para la contratación directa. ¿Se acuerdan de alguna de las causales? ¿Sí? Vamos haciendo, recordando, ¿no? ¿Se acuerdan más o menos de alguna de las causales para la contratación directa? Teníamos ya emergencia sanitaria, proveedor único, bienes y servicios que no admiten sustitutos, alquileres, cuando se trataba de software, ¿se acuerdan? ¿Qué más? El tema de desabastecimiento inminente, ¿no es cierto? Vimos 14 causales para la contratación directa. Pues bien, cuando se verifique que no ha existido una condición, o sea, cuando no ha habido causal para declarar o para contratar el proceso por contratación directa, ese contrato también será nulo. Porque acuérdense que la contratación directa se efectúa sin un procedimiento de selección, sin una presentación de oferta, sin competencia. Entonces, si es que se averigua o se investiga de que no ha existido una causal adecuada para este procedimiento, el procedimiento también, o el contrato, será declarado nulo. Cuando no se utilicen los métodos de contratación previstos en la norma. Su compañero Jorge nos menciona la aprobación de la contratación por resolución de alcaldía. ¿Qué pasa si igual la prestación ya se dio y se pagó? Bueno, ya, si es que ya su compañero Jorge presenta, si es que ya la prestación se dio, incluso ya se pagó, ya no puede ser nada porque ya no existe contrato. O sea, el contrato ya culminó, ¿no es cierto? Ya no hay prestaciones. Esto estamos hablando cuando todavía está en ejecución, cuando todavía existan prestaciones pendientes de pago. A lo mucho pues tendrán que por ahí denunciar, demandar, en este caso, reparaciones para la entidad, ¿no? Indemnizaciones, etc. Cuando no se emplee o cuando se emplee un procedimiento de contratación distinto al que corresponde, ¿no? Esas serían entonces algunas de las causales. Vamos a ver aquí, tenemos más causales para la declaratoria de nulidad después de suscrito el contrato. En caso de contratarse bienes y servicios sin el previo procedimiento de selección que correspondiera, ¿no? No utilicé el procedimiento y compré de frente, pues no, firmé un contrato y probablemente no se haya utilizado el procedimiento de selección. Cuando estos dos supuestos se refieren a que se determinen que existieron actos de corrupción, cuando el postor o el que suscribió el contrato haya reconocido a través de una autoridad del Ministerio Público o de alguna autoridad nacional o extranjera, haya reconocido que existió para el procedimiento de selección, existió algún pago, ¿no? Alguna dádiva o comisión, en este caso generando un perjuicio, ¿no? En este caso el contrato también se declara nulo, ¿no? Es la famosa transgresión al principio de integridad. Joyce pregunta, ¿y en estos casos la entidad podría hacer un análisis de costo-beneficio para no declarar la nulidad? Por ejemplo, por estar a punto de concluir la ejecución contractual. Claro que sí, Joyce. Y eso lo mencionaba en una de las láminas anteriores, ¿no? Mencionaba de que en este caso, la entidad, aquí está, ¿no? En el segundo párrafo.
La entidad puede autorizar la continuidad del contrato previo informe técnico y legal, sustentando en este caso que corresponde o favorece más a la entidad continuar con la ejecución contractual. Tendría que identificar los pros y los contras de declarar una nulidad de oficio, porque acordemos que estas causales son de nulidad, es decir, no es que el contrato esté nulo de por sí, sino que necesitan una declaración de la entidad, ¿correcto? La entidad, mientras la entidad no declare nulo, puede continuar con el contrato. Su compañera Maritza pregunta, ¿qué pasa con la fianza? Es decir, cuando el contrato ya inició. Y ya, tu pregunta va, Maritza, ¿a qué pasa con esta carta fianza cuando el contrato ya inició pero se declara nulo? ¿A eso te refieres? En este caso, se tiene que devolver, porque como la nulidad implica que ese contrato nunca existió, por lo tanto, nunca existió obligaciones entre las partes y se tendrá que devolver las cartas fianzas que se hayan entregado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también si, por ejemplo, hay prestaciones que ya se ejecutaron, ¿no es cierto? Y la entidad decide declarar nulo, pero todavía no me han pagado, pero ya están prestadas, ya están ejecutadas las prestaciones. ¿Qué pasa? En este caso, al no haber contrato, no existe un reconocimiento de pago porque ya no hay contrato, ¿verdad? ¿No es cierto? Su compañera Joyce dice, ¿podría haber nulidad parcial del contrato? Sí, podría haber nulidad parcial, si es que así la norma si es que así la entidad lo decide. Pero también podría haber una nulidad total de decir, ¿sabes qué? El contrato no existe, ¿cierto? Perdóname, Joyce, perdóname. No puede haber una nulidad parcial. Puede haber una resolución parcial, sí. La resolución sí se puede hacer parcial, pero al hablar de una nulidad ya no podríamos hablar de una nulidad parcial, porque el contrato es uno solo y no podríamos, si es que hay vicios, se entiende que han sido para todo el contrato, ¿no es cierto? No solamente para uno de ellos o para una de las prestaciones, a diferencia de la resolución que allí sí puedes resolver de manera parcial, ¿ya? En este caso, les mencionaba, ¿no? ¿Y qué pasa con esas prestaciones? Porque como el contrato ya no existe, por lo tanto, si el contrato no existe, yo no tengo obligación de pagar. En ese caso hay reiteradas opiniones del OCE en el que mencionan que cuando la entidad declare nulo el contrato y por lo tanto ya no exista obligaciones entre las partes, la entidad puede reconocerle al contratista, excontratista, los trabajos que haya realizado. Es una potestad de la entidad decirlo. ¿Y sabes qué? Sí, pues es nulo, pero en vías de reconocimiento de deuda, yo, sí, pues tú me has prestado acá un servicio y yo te puedo cancelar. Si procede, ¿ya? En este caso la entidad podría pagarle al contratista reconociéndole los precios que ellos establezcan. Su compañera Jimena dice, ¿qué pasa cuando se declara la nulidad de un servicio que está ejecutando al 95% y la entidad retuvo el monto de la garantía por servicio? La entidad está en la obligación de devolver el monto retenido. Claro, Jimena, como en realidad ese contrato se entendería que nunca existió, deberían devolverse todo, ¿no? Por ejemplo, ese sería uno de los motivos en los que la entidad debería analizar si le corresponde declarar o no la nulidad, porque sería mucho más perjudicial para ellos poder hacer todo este trámite de la nulidad, ¿cierto? Porque de lo contrario, claro, si me estás diciendo que el contrato no existe, entonces tendríamos que devolvernos incluso lo que me has pagado, pues, ¿no? Pero eso ya no va a ser posible, ¿ya? Ahí su compañera dice, la entidad estaría en la obligación de devolver el monto retenido. Claro, vuelvo a insistir, Jimena, en lo mismo, ¿no? La norma de contrataciones ha establecido, las opiniones de la Dirección Técnico-Normativa han establecido que cuando se declare la nulidad y existan pagos o prestaciones, entre comillas, pendientes entre las partes, la entidad puede reconocerle al contratista a través de un reconocimiento de deuda por esas prestaciones realizadas y proceder al pago, ¿no? Porque finalmente, pues, acuérdense que en la norma o la ley nacional, el Código Civil, no permite el tema del enriquecimiento indebido.
y la entidad, al haber sido beneficiada con una prestación de un servicio por parte de un proveedor, se ha beneficiado con esa prestación del servicio, por lo tanto, está en la obligación también de poder pagar. Ahora, de otro lado, vamos a imaginar que la entidad se niegue y dice, no, como te declaré nulo el contrato, no te voy a pagar nada. Lo que va a hacer el contratista es acceder a la vía judicial y poder pedir su pago en la vía judicial. ¿Ah? Muy bien. Avanzamos entonces. Ya habíamos avanzado estas láminas, creo que estábamos por acá, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuándo culmina un contrato? ¿Cuándo culmina un procedimiento de selección? El procedimiento de selección establece la norma que culmina por lo siguiente. Cuando se perfecciona el contrato, ¿sí? O cuando se cancele el procedimiento a través de las figuras que ya hemos visto. También cuando se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad, ¿cierto? Y cuando no se suscriba el contrato por negativa justificada de la entidad contemplada en el artículo 136. Entonces, estos son los motivos con los cuales culmina un procedimiento de selección. No con el desierto, ¿correcto? Solamente con estas figuras de las que les estoy mencionando, tampoco con la nulidad. El procedimiento de selección culmina con el perfeccionamiento o con la cancelación. Su compañera Jonathan pregunta, ¿se puede pagar el saldo de un contrato del año anterior de una ¿se puede pagar el saldo un contrato del año anterior de una contratación menor a 8 UITs? Jonathan, ¿podrías reformularme tu consulta porque no la logro entender? Dice, ¿se puede pagar el saldo? ¿Te refieres de un contrato del año anterior de una contratación de 8 OITs? Acuérdate que en las contrataciones de 8 OITs no son contrataciones que estén bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones, que si bien es cierto, se siguen algunas peculiaridades como o algunas exigencias como contar con el RNP, no estar impedido, no estar inhabilitado, etcétera, pero son contrataciones que no se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones, por lo tanto, el tema presupuestal pueden manejarlo de acuerdo a lo que la entidad así le parezca, ¿no? Su compañera me pregunta, ¿el segundo caso de la pantalla de culminación es por cancelación del procedimiento? Sí, por cancelación del procedimiento, Joyce. Así es, el procedimiento de selección. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, para ir terminando, les tengo aquí a ver unos pequeños casitos para que ustedes me puedan indicar cuál de las tres figuras es la que corresponde para cada uno de los casos. Allí lo tienen ustedes en pantalla. ¿Podrían, por favor, darle lectura? Sí lo ven, ¿verdad? ¿Lo visualizan? Ya se fueron, ya no van a querer contestar. Una municipalidad en una adjudicación simplificada, voy a darle lectura, en una adjudicación simplificada, requiere contratar la adquisición de 4 camionetas por un valor de 200.000 soles. Sin embargo, el Ministerio del Interior dona dichas camionetas antes de la buena pro, por lo cual se decide cancelar el procedimiento de selección. Ante esto, un participante interpone el recurso de apelación ante la entidad. Al respecto, ¿qué corresponde realizar? Sustente usted su respuesta. ¿Qué dice usted? A ver, joven, muy grande. ¿Qué corresponde? O sea, ¿está bien allí? ¿Qué es lo que corresponde? ¿Puede impugnar ese postor que estaba participando? Así es, Víctor, ¿no es cierto?
corresponde cancelar el procedimiento de selección porque se ha extinguido la necesidad o porque ha desaparecido la necesidad. Por lo tanto, en este caso, lo que requiere hacer el participante de impugnar no tiene asidero porque no todavía se ha otorgado la buena pro y en este caso se puede cancelar, ¿cierto? Muy bien. Que donaron y no hay necesidad de comprar. Muy bien, no hay contrato. No, y es más, no hay adjudicación tampoco. Acuérdense que el requisito para la cancelación es que no se haya adjudicado la buena pro. Bien, caso 2. Caso 2. Durante la etapa del consentimiento de la buena pro, vamos a mencionar esto acá. Durante la etapa del consentimiento de la buena pro, mediante carta simple, un postor comunica al titular de la entidad una aparente transgresión a la normativa de contrataciones del Estado al no haberse considerado como válida una constancia de experiencia, lo cual habría afectado los resultados de la evaluación. El titular de la entidad está obligado a efectuar dicha revisión. ¿Qué dicen ustedes? Durante la etapa de consentimiento. ¿No es cierto? ¿Qué dicen ustedes? No está obligado, ¿verdad? Porque no ha interpuesto un recurso de apelación, ha presentado un escrito, ¿no es cierto? Ahora, podrías decir, en este caso, además es una carta simple, es una comunicación, etc. Y la nulidad, además, debe, acuérdense también, tramitarse, la nulidad debe tramitarse igual que una apelación, con las formalidades que establece la norma, presentando la garantía, etc. Y aquí tenemos un último casito. A ver. En el concurso público para el mantenimiento de las calles, de un distrito se han registrado 20 participantes. Solo ha presentado oferta uno de ellos, a un costo que supera el 100% del valor estimado, y la entidad no dispone de créditos presupuestales. ¿Qué figura corresponde aplicar aquí? ¿Declaratoria de desierto, nulidad o cancelación? ¿Qué dicen ustedes? Cancelación, nulidad, declaratoria de desierto. Muy bien, Jimena. Declaratoria de desierto, porque no va a quedar ninguna oferta válida, ¿no es cierto? Muy bien. Y la última, en la adquisición de combustibles, en las bases no se ha consignado la obligación de presentar la autorización de Oshinermin como requisito de calificación. ¿Qué figura de las tres que hemos estudiado correspondería aplicar en este último caso? ¿Qué dicen? Muy bien, chicos, la nulidad. Así es, porque hay una transgresión a la normativa de contratación. Bien, entonces, bueno, vemos cómo han aprendido a poder diferenciar cuándo procede una declaratoria de desierto, cuándo procede una nulidad y cuándo procede una cancelación del procedimiento de selección. ¿Alguna pregunta respecto de estas figuras que hemos visto el día de hoy? Entiendo que no. ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Entonces, con esto terminamos y estaremos ya expeditos para iniciar la próxima semana la última sesión del módulo en la que vamos a ver ya con más detalle el recurso de apelación, ¿no? ¿Qué es lo que procede cuando ya se otorgó la buena pro y empieza a correr esos 8 o 5 días? Vamos a ver cómo se interponen los recursos de apelación. Listo, chicos, buenas noches. Gracias nuevamente por su participación y como siempre, pues es mi ánimo poder haber llegado a ustedes de manera entendible para que puedan aprender un poquito más de la contratación pública. Listo, chicos. Muy buenas noches. Nos vemos, Joana.